bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En este mundo podemos pasar angustia, dolor y tristeza, pero si enfrentamos estas situaciones de la mano del Creador, saldremos vencedores en Cristo Jesús. Hoy conoceremos la historia de Josafat Castillo, un joven que logró aferrarse de la mano de Dios cuando su barco se hundía. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Josafat Castillo es un joven de 24 años. Estudió teología y es un amante de la música. En 2019 comenzó a crear contenido musical y en el 2020, después de una difícil noche con su guitarra en mano, decidió entregar toda su dedicación y Dios fue respondiendo a sus plegarias. Pero antes atravesó por fuertes cuadros de depresión y ansiedad. Actualmente es docente en la Asociación Educativa Adventista del Norte, vive en Cusco y cursa una maestría en terapia familiar. Vamos a conocer a Josafat y su fuerza para dedicarse a los hermosos ministerios de Dios. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Josafat Castillo, un joven teólogo con una vida impactante y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Josafat, bienvenido, mucho gusto, un placer conocerte, feliz de que estés aquí con nosotros en Identidad. ¿Cómo estás? Bueno, estoy contento, estoy feliz de poder estar con ustedes, de poder contar un poquito de mi historia y nada, con muchas ganas de charlar un ratito. Amén, así es, nosotros también felices de que podamos conversar, conocerte y conocer un poco más de ti al respecto. Cuéntanos, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos pequeños detalles de tu vida, de cómo estás en la actualidad. Ok, bueno, yo me encuentro en la ciudad imperial del Cusco, aquí en Perú. Estoy en la capital arqueológica de América. Yo creo que muchos conocen este lugar por Machu Picchu. Me encuentro aquí y actualmente estoy laborando en la Asociación Educativa Peruana Asociación Educativa Peruana del Norte. En dos colegios estamos laborando como docentes, ahí instruyendo a las nuevas generaciones. Estoy, bueno, contento de poder ser parte de la formación de los pequeños y nada, soy teólogo de profesión. Qué genial. Y qué mejor que trabajar en la red de educación adventista maravillosa que enseña no solo, bueno, los conocimientos que hay que tener, sino también valores cristianos que son fundamentales. Josafat, cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Sé que conociste al Señor desde muy pequeño. Cuéntanos. Bueno, yo soy adventista de nacimiento de cuna. Aprendí con papás a ir a la iglesia. Una infancia bastante linda. Soy parte también de la educación adventista en mi formación, ¿no? Desde pequeñito, caminando, aprendiendo de Dios. Yo me bauticé a los 7 años, ¿no? Fue bastante bonita la experiencia porque fue por una semana de oración del colegio en el que yo dije, quiero entregar mi vida al Señor, lo quiero hacer a esta edad y contento de haber podido tener este proceso, ¿no? De comprender a Dios, de conocer a Dios a través de la vida de, no solamente de mis padres, sino de mi círculo, de mis amigos, los sábados en la iglesia, los campamentos, el club de conquistadores, en fin, tantas cosas que me ayudaron, por lo menos a mí, a ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Contentísimo, ha sido una infancia que yo considero que ha sido bastante productiva, donde también he despertado los dones y los talentos que el Señor me entregó. Yo le agradezco mucho esto a mi formación, a mis padres, a la iglesia, en poder ayudarme a formar estos talentos y estos dones para el servicio de las demás personas. Sí, a mí me encanta cuando me cuentan la experiencia de cómo fue su niñez y su adolescencia y la iglesia es protagonista, porque eso sí que hace la diferencia. El tema que tú decías de los dones, los talentos, estar en campamentos, con el club de conquistadores, de aventureros, con los jóvenes, si de pronto
tienes el don de la música, del canto, también eso lo potencia y también fortalecer tu relación con Dios, de conocerlo desde pequeño, empezar a aprender un poco de las historias de la Biblia, de los personajes, de interiorizarte poco a poco de la maravillosa obra que hizo nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Y cuando tú dices, no, tuve una niñez linda, a mis 7 años entregué mi vida a Cristo a través del bautismo, fantástico. Y te quería también en esa misma línea consultar, porque sé que estuviste en el proyecto de colportaje y para quienes no tienen conocimiento del concepto, es como un vendedor de libros cristianos, de salud también, pero mucho más. Pero a grandes rasgos es eso. Josafat, a tus 12 añitos empezaste a colportar. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti a tu corta edad. Mira, yo no tenía la intención, no estaba en mi radar colportar. Yo me acuerdo que fui para otra ciudad por vacaciones y cuando tenía 12 años, en esa ciudad, uno de mis tíos, que hoy en día es pastor y se dedica justo al área de publicaciones, él era asistente de colportaje, él lideraba un grupo de chicos estudiantes de la Universidad Adventista aquí en Perú, de la UPU, y entonces yo fui a visitarlo, me acuerdo. Como estaba en la misma ciudad, fui a visitarlo y de pronto él me dijo, ¿no te quieres quedar? ¿No quisieras tener la experiencia de colportar? Yo tenía 12, dije, bueno, creo que puede ser una bonita historia para contar después. Yo me acuerdo de eso, dije, me quedo y empezamos, ¿no? Y mi primera vez colportando fue curioso porque yo acompañaba cada día a un colportor de la universidad. O sea, era un compañero diferente. Ellos me llevaban a la zona donde ellos tocaban puertas y ellos eran los que presentaban los manuales. Si la persona que estaba ahí desistía de no adquirir uno de ellos, detrás aparecía yo, imagínate todo pequeñito, con aquí tengo el libro misionero que yo sé que también te puede servir, o las revistas que teníamos ahí, y entonces era mi momento de brillar y ahí decía, si no puedes adquirir el libro grande, entonces te puedes llevar este libro, y de esta manera tuve mi primer contacto con el colportaje. Qué maravilloso y qué linda experiencia y también entregando el libro misionero. Cada año la Iglesia Adventista distribuye gratuitamente cientos, miles, millones de libros con esperanza, con un mensaje poderoso que también está absolutamente basado en lo que dice la Biblia. Y claro, Josafat a su corta edad, bueno, ¿quién le dice que no a un niño? Cuando tú dices, bueno, si les decían a los grandes, no, no podemos adquirir el libro, pero tenemos este de regalo, que lo disfrute, que lo pueda compartir junto con la familia. Yo creo que te sentías, eh, bueno, no sé, un orgullo bueno, como una satisfacción de estoy entregando la palabra de Dios. ¿No es así, Josafat? Sí, claro que sí. Fue mi primer contacto con personas que de repente no eran de la iglesia. Cuando uno crece en la iglesia, su círculo es pues un poco cerrado quizá porque pues creces con amigos que tienen los mismos pensamientos que tú. Pero el colportaje a mis 12 años me hizo entender que hay muchas más personas allá afuera, personas que no necesariamente creen lo mismo que tú, pero que también necesitan de esperanza, necesitan del mismo Dios que tú necesitas. Para mí esa fue el inicio para lo que más adelante fue mi vocación. Y es que todos necesitamos de Jesús. Como Él dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer, nada podemos hacer sin Jesús. Pero Él nos da esa libertad de que decidamos elegirle o no elegirle. Y lo mejor es elegirlo en lo absoluto. Pero Él no te fuerza a amarlo, a seguir sus preceptos por amor y todo lo que eso conlleva en ese caminar cristiano. Y para ti, Josafat, desde tu corta edad, entregándote al Señor, colportando, además, ¿cómo nace ese deseo también en ti? Yo creo que viene a ser un poco, y tuvo que ver lo que hiciste a tus 12 añitos. ¿Cómo nace ese deseo de ser pastor, de estudiar teología más adelante en tu adolescencia? Lo que pasa es que un año antes de terminar el colegio, antes de llegar a la promoción, me ofrecieron la oportunidad de ir a otra ciudad a colportar. Yo ya tenía en ese entonces 16 años y yo dije, vamos a ir. Ahí fue diferente porque ya no eran libros misioneros. Ahora sí tenía que vender los libros grandes. Ahora tenía que presentar los manuales. Yo hasta ahora recuerdo la disertación que hacía tocando puertas. Mi nombre es Josafat, soy representante del Servicio Educacional, Hogar y Salud y estamos haciendo un operativo llamado Vida Sana en toda esta región y no queríamos pasar por alto su puerta. Tenemos estos manuales y yo comenzaba a explicar y
Y les cuento que para mí es el momento en el que yo me di cuenta de que es Dios quien nos utiliza como instrumentos, porque de todas las cosas que me pasaron, una de las que recuerdo es que yo llegué a un spa, a un salón de belleza. Yo entré y había una sola persona. Yo entré con un poco de temor, y cuando comienzo a hablar de los materiales, la señora que me atendió comenzó a llorar a chorros, muchas lágrimas brotaban de sus ojos, y yo no sabía qué hacer. Un muchacho de 16 años, ¿cómo podría controlar esa situación? Y ella me dijo: mi hijo se fue de la casa hace 2 días y no sé dónde está. Y me preocupa porque él ha querido suicidarse ya antes. Yo en ese momento, en mi cabeza, lo único que decía es: Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, tengo 16 años, ¿qué es lo que tengo que decir? Y en ese momento simplemente dije: Señor, lo que yo venga a decir, que sea lo que tú quieres que esta persona escuche. Yo no vendí un libro ese día. Yo hablé con la persona, le di esperanza, leímos un texto bíblico y nos arrodillamos y oramos por su hijo. Después de 2 días yo regresé, y a los 2 días, cuando pasaba por esa calle, esa persona, esa señora, me llamó a lo lejos y me dijo: ven, mi hijo ha vuelto a casa. Gracias por tu oración. Es en ese momento que yo dije: yo quiero hacer esto siempre. Quiero servir a las personas. Sé que no soy perfecto, porque como un muchacho de 16 años va a poder va a poder hablar de este tipo de temas, uno se pone a pensar, pero es que es Dios. Y entonces ahí dije: termino el colegio y quiero estudiar teología. ¡Wow! ¡Qué fantástico! A tu corta edad, 16 años, adolescente, pasar por esa experiencia. Y me llama mucho la atención que tu primera decisión fue: Señor, yo no sé, utilízame, porque yo no sé qué decirle a esa mujer. Y cuando nos dejamos utilizar por Dios, llegamos a ser instrumentos de bendición y de salvación para los demás. Y cuando tú me dices: no, fue a los 2 días, me llamó, me dijo, mi hijo ya está en casa. Amén. Dios responde nuestras oraciones. La oración intercesora tiene un poder fantástico, inigualable, que nosotros no alcanzamos ni a imaginar. Por eso cuando en Nuevo Tiempo también motivamos todo, está el programa también Lugar de Paz, donde motivamos a que la gente escriba sus pedidos de oración, oremos unos por otros. La oración es real, Dios está atento a nuestros clamores, y qué fantástico que a tu corta edad hayas vivido esa experiencia tan maravillosa que te haya motivado y a decidir estudiar teología. Otro tema que te quería consultar, Josafat. Empezaste a crear contenido digital para las redes sociales, para predicar a través de ese medio. Cuéntame un poquito más de qué se trata, cómo se llaman las redes sociales, cómo podemos Oh, bueno, encontrarte. Cuéntanos. bueno, yo decidí el 2019 comenzar este proyecto, viendo referentes, ¿no?, a otras personas que también hacían uso de sus redes sociales, porque bueno, uno utiliza las redes sociales para postear fotos, de repente hacer historias, pero yo dije: podemos hacer algo diferente. Y empecé ahí un eslogan que yo tengo, que es hashtag diferentes. Todos los posts, videos que yo hago tienen este hashtag, y es porque quería llegar a más personas. El 2019 intentamos hacer algo. Por cuestiones de trabajo, a veces uno no tiene mucho tiempo, pero el 2020 sí, el 2020, que por esta situación, el contexto de la pandemia, pudimos desarrollar un poquito más este ministerio. Tenemos una comunidad que ha crecido. Para mí ha crecido, gracias a Dios, porque pues ha habido muchas cosas en todo este proyecto, y yo trato de enfocarme, así al igual que en el colportaje, a esas personas que de repente nunca han pisado una iglesia, aquellas personas que están alejadas de estos conceptos que nosotros son familiares. Trato de llegar a este tipo, el 70% de hecho de las personas que me siguen no están afiliados a una organización. Entonces yo trato de darles el punto de partida para que ellos puedan conocer a Jesús, ¿no? Y en mis redes sociales hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de parejas, hablamos también del desarrollo de la persona de manera holística, y hablamos de Dios. Trato de abarcar esos temas de la parte social que son importantes para que estas personas puedan encontrar ahí esperanza, y de ahí pues sea el punto de partida para que conozcan a Jesús. Entonces estoy en Instagram como @josafatcastillo, y en TikTok también estamos ahí con @josafatcastillo. Son las dos redes sociales que más utilizo.
en TikTok hacemos oraciones por las personas. La gente necesita que se ore por ellas y yo en esos cortos un minuto oro por ellos y ellos agradecen esto bueno, en Instagram desarrollamos un poquito más, hacemos transmisiones en vivo, en fin, hay muchas cosas que hacemos en Instagram, pero gracias a Dios todo está yendo bien y las redes sociales se están usando para beneficio de las personas. Amén. No hay nada más maravilloso que utilicemos los medios para predicar, para bendecir, usando las redes sociales para la misión. El problema no es la herramienta, sino el uso que le damos. Y en este caso te felicito por todo lo que estás haciendo ahí a través de tus redes sociales, en Facebook, en TikTok, en este caso para predicar, para salvar. Em, y quiero ir a un último punto contigo, Josafat. Uno sirve al Señor, lo conociste desde muy pequeño, siempre has conocido de Él, has estado al pie, también con el tema de tu estudio de teología, de sacar adelante tu carrera, pero uno no está excepto de que le pasen situaciones para las cuales uno de pronto no está preparado. Pero vivimos en este mundo y Dios está ahí para sostenernos. En mayo de 2020 enfrentaste una de las situaciones más complejas que has vivido en tu vida. Cuéntanos en detalle qué fue lo que pasó y cómo has podido salir adelante. En la vida cristiana no siempre las cosas son perfectas. Y a pesar de que tengamos una infancia bonita, una adolescencia estable, siempre hay problemas. Problemas que de repente no vemos en un momento, pero que colapsan en alguna situación. Y bueno, en mi caso yo siempre, y quiero ser bastante sincero y transparente aquí, siempre se me ha exigido hacer las cosas bien, ¿no? Tú tienes que ser lo mejor, tienes que estar en primer lugar, y uno comienza a construir ese pensamiento. De hecho va logrando cosas a lo largo del camino, ganando concursos, haciendo cosas, en fin, tanto. Pero no siempre se puede ser el primero en esta vida. Yo pasé una infancia en la que siempre logré ocupar los primeros lugares, una secundaria de la misma manera. Se me dio la oportunidad de participar en varias cosas, en la universidad de igual forma. En la universidad pude participar incluso de Nuevo Tiempo en el programa Controversia, estuvimos ahí como en 4 ediciones, tantas cosas que uno comienza a pensar que esto es lo que vale, ¿no? Y cuando llegó el momento de trabajar en la obra, yo trabajé como pastor y ahí empezó las cosas a tambalearse, porque no siempre en la vida sucede como en una nota, ¿no? Aquí las notas son de 1 al 20, 20 es excelencia, no siempre es así. A veces no sale lo que uno quiere, a veces no sucede como uno piensa, a veces las cosas se tornan demasiado difíciles y a veces no toleramos la frustración. Yo el 2020 me quedé sin trabajo. Yo estudié porque quería servir. Yo estudié porque quería ser pastor, porque quería avanzar y me quedé sin trabajo por muchas razones, pero la pandemia fue una de las más fuertes, ¿no? Imagínate, una persona que siempre creyó que iba a hacer las cosas, el 2020 se quedó sin trabajo, tuvo que regresar a su casa. Y enfrente a esto, el futuro y el pasado comenzaron a atormentar mi vida. Yo comencé a recriminarme las oportunidades que perdí. Y esto inició en mí, tuve inicios de depresión por esto. Y por otro lado, viajaba al futuro y en el futuro me ponía a pensar, ¿y ahora qué va a ser de mí? No has estudiado otra cosa. Tú te has enfocado en esto. ¿Qué va a ser de tu vida? No es a donde tú querías llegar. En fin, tantas cosas. Y esto me generó ansiedad. En mayo, yo recuerdo que para mí el chico que daba consejos, el que siempre estaba ahí, el que siempre ayudaba a los demás, se encontraba desolado. Estaba en mi cuarto, no salía mucho, papás estaban preocupados por mi situación porque no tenía ganas de comer, no tenía ganas de hablar con nadie. Y me acuerdo que una noche, después de tantos momentos en los que me recriminé, era medianoche, yo estaba echado en mi cama, miré el techo de mi cuarto y agarré mi guitarra. Una de las cosas que siempre disfruto hacer es escribir canciones. Agarré y lo que hice fue simplemente escribir la canción que salió de mi corazón. Una canción que lleva por título Ansiedad. Y el coro de esta canción dice: quiero vivir, quiero que valga cada esfuerzo al darte las riendas de mi vida. Hoy te entrego todo, tómalo y limpia tú mi corazón. Vivir, quiero hacer música, quiero hacer arte, pero primero pinta de esperanza mi interior. Yo quiero ver tu amor. Y es ahí donde
en esa oración cantada, en esas letras que salieron, yo le dije, Señor, aquí está mi vida nuevamente. No sé qué vaya a pasar, pero no me puedo hundir más. Necesito que tú me ayudes. Y al día siguiente decidí, juntamente con mis padres, empezar un proceso de terapia. Tuve que ir a hablar con un psicólogo. Y de paso voy diciendo, esto no es malo, no es malo. Hoy en día entiendo que terapia es canasta básica para nosotros como seres humanos, porque no siempre estamos bien. Y ahí me di cuenta de qué me pasaba. El proceso fue bastante doloroso, pero fue bueno. Fue bueno porque entendí que no siempre se va a poder con todo. Entendí que a veces hay derrotas. Entendí que en la vida del cristiano no siempre las cosas suceden como uno quiere. Entendí que en ocasiones Dios calma la tormenta, pero a veces el barco se hunde. A veces es así. Y es que nuestra fe no está en lo que Dios puede o no hacer, sino en quién es Dios. Así como Dios calmó la tormenta con sus discípulos. Y vemos otro ejemplo en el libro de Hechos con Pablo, que la tormenta hizo que el barco se hundiera. En ambos casos, Dios siempre estuvo presente. Y eso es algo que entendí. Mi barco se hundió, pero ahí estaba Dios para darme la solución y para poder avanzar. Y Qué al día de hoy, facto. si estoy hablando con ustedes, es por eso, es porque Él me sostiene y me va a seguir sosteniendo hasta ahora. Em, es inevitable no hablar entrecortado, porque son momentos dolorosos, pero también como de fuerza, eh, donde uno dice, Señor, aquí estoy, no puedo avanzar, dime tú, ¿qué hago? Y Dios te toma de la mano y te dice, vamos, llevamos el yugo, lleva mi yugo. Así aliviamos la carga, así viajamos más liviano. Así vamos a llegar a la meta. Tenemos una meta que alcanzar, un propósito. Y cuando tú me cuentas eso, eh, me remueve y me hace sentir que uno como ser humano es muy duro con uno mismo. Uno siempre busca la perfección, lo que tú decías, siempre ser el mejor, siempre destacar, pero siempre, no siempre es así. eh, y no debería ser así, o sea, es correcto que te vaya bien en la vida. Dios desea lo mejor para tu vida, pero quiere que lo primero en tu vida sea Jesús, sea Cristo y ahí avanzar, ahí seguir adelante en la lucha. Josafat, yo quiero agradecer por esa sinceridad, por tus palabras, por lo que nos mencionaste y lo que dices. Seguimos aquí en la lucha. Fui a terapia, pero ahí con mis padres también tuve el apoyo y eso me parece fantástico y es fundamental ahí que tus padres te hayan apoyado en todo este proceso. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo el programa en este momento, que realices un llamado para cada uno de nuestros amigos que te están viendo, Josafat? Bueno, quiero decirles, por este contexto de pandemia, sé que muchos de ustedes han perdido trabajo, oportunidades. A muchos se les ha despertado esto que creían que no tenían, que era la ansiedad o de repente la depresión, enfermedades mentales que hoy en día están atacando más que antes. En primera instancia, quiero decirte que nada es más grande que Dios. Que no importa si el momento que estás pasando es el más crudo y es el momento más difícil, Dios siempre va a estar ahí. Aunque de repente no sientas que Él está ahí, Él está ahí. Quiero que entiendas que todos tenemos sueños, planes y objetivos de vida. Yo, si hablara de los sueños que tengo, a veces siento que son descabellados, pero entendí que mis sueños no son más grandes que Dios y que nada debe estar por encima que lo que Dios quiere para mí. Él tiene propósitos para nosotros y Él tiene propósitos para tu vida. De repente perdiste trabajo, pero Él tiene algo mejor para ti. Isaías capítulo 55, versículo del 6 al 9, parafraseando esto, dice que los pensamientos de Dios son más que tus pensamientos y sus caminos más que los tuyos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más que los tuyos y sus caminos más que los que tú tienes en mente. Confía en ese Dios de amor. El mundo siempre va a traer complicaciones, pero si tu vida está enfocada en ese Dios de amor, vas a salir de ese momento difícil, porque Dios siempre nos sostiene, porque Él está contigo. Así que en el lugar en el que te encuentres, querido amigo, la mía es una historia más de las que podemos contar,
pero Dios conoce de manera individual lo que te pasa. Levántate de donde estás, arrodíllate y dile: Señor, hasta aquí hice las cosas solo. Hoy me levanto y hoy te pido que seas tú que me sostengas. Y verás cómo todo poco a poco comenzará a ordenarse. Amén. Muchas gracias, Josafat, por este lindo llamado. Que Dios te bendiga mucho en todo lo que realices junto a tu familia. Gracias por ese lindo mensaje y gracias a nuestros amigos por habernos acompañado en este episodio. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en un próximo capítulo. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.